Bueno, yo les voy a hablar de anorexia y pues este va a ser definido como un trastorno que se caracteriza por la restricción en la dieta, que va a estar en relación con las necesidades y pues esto lo que nos va a traer como consecuencia es que los pacientes tengan un paso muy bajo. En algún artículo encontré que este no se puede prevenir y que tampoco existe cura. Y pues estos pacientes, algo característico también es que van a tener un miedo muy intenso por aumentar de peso y su imagen corporal va a estar distorsionada tanto en forma como en tamaño. Por lo tanto, van a ser incapaces de reconocer la gravedad de su peso corporal, pues cuando está bajo, ellos no lo ven así. Dentro de la etiología, pues van a haber como diferentes profesiones o trabajos en los que ciertas personas van a tener que cumplir como con ciertas características físicas, en este caso modelos, actores, atletas, personas que se dedican a artes marciales o ballet, que tienen que cumplir pues como con estos requisitos de bajo peso. Entonces estas personas pueden ser más susceptibles a este tipo de trastornos. También algo importante es que pues va a intervenir mucho la población o la cultura, ya que pues muchas veces pues se prefiere culturalmente la delgadez. Y pues también pues los medios de comunicación pues van a promover tales ideas, entonces va a jugar un papel muy importante en la prevalencia de estos trastornos alimentarios en el mundo. Además, se ha dicho que, por ejemplo, algunas mujeres pueden identificar a los cuerpos delgados como que tienen mayor autoestima o relacionan que estas personas tienen un mayor autocontrol y lo relacionan pues en que entre más pérdida de peso tengan, por ejemplo, ciertas personas, pues más autocontrol van a tener. Entonces, pues va a ser algo como muy cultural y muy social que va a estar interviniendo. Vamos a tener diversos factores que van a intervenir pues en la etiología. Dentro de los primeros tenemos a los factores biológicos y pues encontramos a los factores genéticos donde pues se ha demostrado que por ejemplo en estudios que se han hecho en gemelos va a haber un 50% de probabilidad de que se desarrollen esos trastornos alimentarios. También va a haber pues factores en neurobiología, sobre todo por alteración de neurotransmisores, por ejemplo la serotonina, que va a ser uno de los más importantes en la regulación del apetito y del estado de ánimo. Vamos a tener factores psicológicos, por ejemplo, personas que sean perfeccionistas, impulsivas o tengan una obsesión compulsiva, pues van a ser como tipos de personalidades comunes que se van a asociar pues a estos trastornos alimentarios. También tenemos a los factores de desarrollo. Por ejemplo, pues se sabe que cuando hay una perturbación temprana en el desarrollo infantil, por ejemplo, el abuso sexual infantil, pues va a haber un riesgo todavía mayor a que se presenten estos trastornos alimentarios. Y otro factor pues son los socioculturales que ya les mencionaba, que pues va a estar dado pues sobre todo por la cultura, la sociedad, de aquellos como ideas que se prefieren en cuanto a que se prefiere por ejemplo la delgadez. ¿Es el micrófono de la doctora? Sí, No sé. No puedo ver. ya creo que se me activó, Ok. pero ya lo oí. Sí, gracias. Es que no sé en el celular en qué momento pica uno algo o mueve uno algo y se activa el micrófono. Bien, fue una pasada rapidísima. Entonces, sí existen trastornos alimentarios, son bastante severos. De repente uno piensa, y lo he platicado mucho seguramente algunos de ustedes conocen al maestro Samarripa, del área de nutrición. Creo que ya no trabaja allí, pero trabajó muchos años en el POL, ahí en el SIX. Luego me pongo a platicar
platicar con él y le digo, es que considero que el trastorno alimentario es más frecuente de lo que se tiene diagnosticado y es más extenso Mm, porque generalmente nos hablan de anorexia y de bulimia, pero la obesidad también debería estar considerada como un trastorno alimentario porque hay una ujú. tendencia a la autodestrucción. Entonces, algo hay allí. Bien. El día de hoy se habló de anorexia y de bulimia. Doctora, Ajá. lo que pasa es que todavía no terminamos, apenas estoy empezando anorexia. Ah, ok. Entonces me callo, me distraje y ahorita seguimos. Ok, Cierro mi micrófono. sí. Bueno, también encontramos dentro de la epidemiología, pues que va a ser mucho más frecuente en mujeres que en hombres y pues se define que hay un inicio más prevalente, sobre todo cuando ya va terminando la adolescencia y cuando va empezando la adultez. La prevalencia que encontramos en cuanto a este trastorno, que es la anorexia, va a ser del 2 al 4%, y como factores de riesgo, como ya les mencionaba, pues van a intervenir diversos factores socioculturales. Entonces, dentro de estos factores de riesgo va a estar la obesidad infantil, este, pues propiamente el sexo femenino, trastornos del estado de ánimo, los rasgos de personalidad que ya les mencionaba, abuso sexual y preocupaciones relacionadas con el peso en entornos familiares o pares. Y bueno, dentro de la fisiopatología, pues algo que vamos a tener es que pues se ha visto que pues tienen que ver pues tanto los factores biológicos, que son los que ahorita les voy a mencionar que se han visto implicados, como los factores ambientales. Entonces, pues solo así es como se va a desencadenar este trastorno. Se ha visto que hay un déficit de la dopamina, eh, pero pues antes de empezar con eso, pues también se ha demostrado que van a tener alteraciones en la función y en la estructura del cerebro. Por ejemplo, una disminución de la dopamina, pues que como saben va a ser la encargada de regular la conducta alimentaria y de recompensa. Una disminución en la serotonina, que se encarga de controlar los impulsos, y, y también va a haber una activación diferencial del sistema córtico-límbico, que pues regula el apetito y el miedo. Y también pues va a haber una disminución de la actividad de los circuitos frontoestriales, que regulan los comportamientos habituales. Y pues también algo importante a recalcar es que por lo regular estos pacientes que tienen este tipo de trastornos van a tener además trastornos psiquiátricos comórbidos, como van a ser el trastorno depresivo mayor y el trastorno de ansiedad generalizada, que pues también van a ser importantes para desencadenarlo. Encontramos en la clínica que pues a veces el único signo que se puede observar es la pérdida de peso. Entonces pues nosotros vamos a empezar como a descartar diversos diagnósticos a partir solo de esto, de que pues el paciente tiene un peso bajo, pero pues muchas veces no presenta otros signos clínicos. Los signos clínicos suelen ser muy escasos. Después de un tiempo de que se empieza a presentar pues este trastorno, pues podemos observar, o bueno, la paciente nos refiere que pues no llega a su regla, entonces pues va a tener una menorrea. Puede haber intolerancia al frío, edema de las extremidades, fatiga, irritabilidad, precisamente pues por esta disminución en la cantidad de alimentos que lo podría llevar, por ejemplo, a una anemia. Y pues también, pues algo característico es que estos pacientes van a llegar a tener ciertos comportamientos. Se vuelven bueno, se pueden volver como muy obsesivos en cuanto a controlar lo que comen, cuánto comen, y pues incluso pues algo que también ya nos mencionaba Diego es que pues por ejemplo en este caso en los tipos de trastornos del comportamiento alimenticio, pues, o sea, ya comieron todo, pero pues les va a entrar como culpa, entonces pues ellos van a empezar a utilizar lo que son llamados métodos de purga para pues prácticamente sacar de su organismo toda esa comida que ya tenían pues en su interior. Entonces pues se van a provocar vómitos, va a ser muy común que usen diuréticos o laxantes.
Ya una vez que pues vimos bueno, esta poca clínica que se presenta en estos casos, al momento de, por ejemplo, interrogar a tu paciente, te puedes dar cuenta de que la persona puede tener rasgos perfeccionistas. Muchas veces estas personas van a tener una gran capacidad y mucha energía para el trabajo y el estudio, y pues van a hacer como muchos esfuerzos en las actividades que hacen. Entonces, pues todo ese esfuerzo que van a estar realizando se va a notar porque pues van a disminuir muchísimo, por ejemplo, sus horas de descanso o incluso de ocio. O sea, sus horas de ocio son mínimas. Después estas personas pues se van a empezar como a aislar del mundo que les rodea y pues terminando pues en la irritabilidad y pérdida de habilidades sociales, precisamente por todas estos comportamientos que va a ir presentando. También algo importante es que pues ellos pues se van a basar pues obviamente mucho en su alimentación. La alimentación y la dieta pues van a ser como los puntos primordiales en los que ellos se van a enfocar. Entonces, como ya les decía, pues va a ser muy estricta, van a contar y van a ver, así van a ser como muy estrictos en todo lo que comen. Y en cuanto a cantidades, incluso pues dicen que pueden ser algo raros porque pues se suelen comprar básculas y todo lo pesan, o sea, absolutamente todo y están viendo cuántas calorías están consumiendo, pero pues a un grado ya excesivo. Y pues también se observa que pues estos pacientes ya no consumen alimentos que ellos consideran tienen un alto nivel calórico, van a tener una preocupación exagerada por las comidas y pues algo pues que también notamos al momento, por ejemplo, del interrogatorio, es que tardan mucho en comer. O que podemos observar también es que pues cuando están comiendo empiezan a caminar, están comiendo, están caminando, están comiendo, están caminando, o empiezan a realizar muchos movimientos, pues como para calmar un poco la ansiedad que les da pues estar comiendo. Y pues también prefieren comer solos, o sea, casi siempre los vas a estar viendo comiendo pues como aislados, precisamente para evitar que los juzguen, los critiquen, o pues evitar también discusiones, ¿no? Y pues estas personas pues van a estar bastante delgadas, entonces van a comenzar a usar ropas anchas para ocultar esta delgadez, a pesar de que se dice que ellos no se dan cuenta de que están delgados. Para el diagnóstico, más adelante les voy a mencionar las complicaciones que se dan en esta patología, pero en el diagnóstico es importante ir en búsqueda de pues estas complicaciones que se pueden encontrar para pues empezar un tratamiento oportuno. Se deben de realizar laboratorios básicos como panel de coagulación, una biometría hemática, un perfil metabólico, perfil tiroideo. Y pues sobre todo cuando las personas son bastante delgadas, tienen un índice de masa corporal menor a 14, se deberán de realizar pruebas como ecocardiograma, electrocardiograma, para evaluar el corazón, precisamente porque pueden presentar alteraciones hemodinámicas. Dentro de la atención primaria, que es cuando puede ser, por ejemplo, pues el primer paso o la primera instancia a la que los familiares de los pacientes acudan por ayuda para sus pacientes, sus familiares. Eh, Nos hablaba, por ejemplo, de una encuesta, que es la encuesta de SCOFF. Esta es de forma general para determinar si el paciente tiene algún trastorno de la conducta alimentaria, o sea, cualquiera. No solo anorexia ni bulimia, de hecho hay pues muchos más trastornos, pero pues esta encuesta, como pueden ver, se las puse aquí en la imagen que dice tabla 4, es bastante corta y pues se le pregunta al paciente, ¿tiene la sensación de estar enfermo porque siente el estómago tan lleno que le resulta incómodo? ¿Está preocupado porque siente que tiene que controlar cuánto come? ¿Ha perdido recientemente más de 6 kilos en un periodo de 3 meses? ¿Cree que está gordo o gorda, aunque los demás digan que está demasiado delgado? ¿Diría que la comida domina su vida?
Este cuestionario se le va a realizar y cuando el paciente responde afirmativamente a 2 o más preguntas, podemos decir que nuestro paciente tiene un trastorno de la conducta alimentaria y ya a partir de ahí pues poder hacer el diferencial de cuál de todas las conductas alimentarias puede estar presentando. También nos hablaba, por ejemplo, de algún tipo de, lo encontré así como una definición, es una anorexia atípica nerviosa cuando los pacientes cumplen, por ejemplo, con los criterios de la anorexia, pero van a tener un índice de masa corporal mayor de 18.5. O sea, van a tener un peso pues no tan bajo. Y bueno, para el diagnóstico, los criterios actuales que encontramos son los del DSM-5. El primer criterio es pues la restricción del consumo energético relativo a los requerimientos y un peso corporal marcadamente bajo, el miedo intenso a ganar peso o a convertirse en obeso o una conducta persistente para evitar ganar peso, una alteración de la percepción del peso de la silueta corporal, incluso una exageración de su propia pues autoimagen. Y por ejemplo en los criterios del DSM-4, dentro de los criterios del anterior se manejaban amenorrea. Entonces en este, que es el más actual, que es el 5, se eliminó ese criterio porque pues no todos los pacientes lo presentan. También podemos decir que otro tipo de clasificación para diagnóstico que se utiliza es la de la clasificación internacional de enfermedades 10, que no ha sido modificada y que está desde el año de 1992, y pues aquí les puse la tablita para que las vayan checando en casa. Y este, que es prácticamente lo mismo que el anterior que les puse, lo que cambia es que aquí nos habla de tipos de anorexia nerviosa, que es el tipo, bueno, hay 2 tipos: el tipo de restricción, donde las personas pues van a perder peso pero a través del ayuno o del ejercicio excesivo, y el tipo de purgas, donde las personas pues van a atravesar con lo que ya les mencionaba, que eran las purgas. Por ejemplo, se autoinducen el vómito, usan laxantes, diuréticos, y también aquí ya nos manejan severidad del cuadro de acuerdo al índice de masa corporal, que viene aquí abajo. Para el diagnóstico diferencial, pues se va a hacer con todas aquellas enfermedades que cursen, por ejemplo, con bajo peso, bueno, sobre todo con bajo peso. Se va a iniciar el diagnóstico diferencial desde ahí. Entonces tenemos a las patologías tiroideas, diabetes, enfermedades gastrointestinales y neurológicas, como por ejemplo pueden ser tumores o alteraciones de la hipófisis, o también trastornos psiquiátricos, donde encontramos a la depresión, ansiedad y trastorno obsesivo compulsivo, fobia o psicosis, que pueden cursar con esta sintomatología inicial, que es el bajo peso. Algo que nos decía, por ejemplo, en el caso del TOC, es que pues lo puedes diferenciar porque, o sea, en el TOC pues ya nos mencionaban que tienen como una rutina, ¿no? Pero pues en el TOC no tienen una preocupación así como excesiva por su figura, o eso era lo que me decía en los artículos que consulté. Y para el tratamiento, pues en primer lugar, pues hay que valorar el nivel de desnutrición y corregir las carencias. Por ejemplo, todavía no les menciono las complicaciones, ahorita se los menciono, pero pues en caso de que el paciente pudiera tener complicaciones como por ejemplo alteraciones electrolíticas, pues estas se tienen que corregir. El tratamiento se va a basar principalmente en la rehabilitación nutricional y en la psicoterapia. Y pues el objetivo principal es enseñarles de nuevo a estos pacientes a normalizar la conducta alimentaria y los hábitos de vida. Es decir, enseñarlos a comer con más gente, disminuir los movimientos que normalmente hacen, que pues estén tranquilos, que coman sentados y pues que empiezan a comer más.
Y pues dependiendo de la gravedad del cuadro, pues entonces se puede decir que se puede necesitar que el tratamiento se realice o no. Ay, ¿me escuchan? Creo que se cortó o algo así. Sí, Parece que salió, ¿verdad? Sí, sí, pero ya está Ya voy, reinstalando. ya voy. Ok. Creo que fue mi internet. Mm. Les decía que pues dependiendo de la gravedad del cuadro es como se puede determinar, por ejemplo, si el tratamiento se va a realizar de forma ambulatoria o si se requiere pues ya una hospitalización del paciente. Por ejemplo, cuando se requiere el tratamiento hospitalario es porque nuestro paciente puede tener algún trastorno psiquiátrico, además del trastorno de la conducta alimentaria, además que pueda tener un alto riesgo de suicidio, una falta de un sistema de apoyo, es decir, pues sus familiares pues no están con él como para cuidarlo o apoyarlo, o no tiene familiares, entonces pues se prefiere la hospitalización pues por los riesgos que conlleva. También que tenga un acceso limitado, es decir, que pues que venga desde muy lejos y que pues donde pues esta persona viva pues no tenga como los medios para poder, por ejemplo, tratarse. Y por ejemplo también en casos de que se complique y que esté médicamente inestable. También se prefiere la hospitalización cuando esté poco motivado y cuando tenga un comportamiento de purga que sea muy persistente y que ocurra muchas veces al día. También se prefiere la hospitalización cuando la anorexia sea severa y cuando se requiere una alimentación supervisada o especializada, es decir, por ejemplo, utilización de sondas para su alimentación, o que sea incapaz de dejar de hacer ejercicio compulsivamente. Estos son como los puntos más importantes para poder hospitalizarlo, pero pues obviamente va a haber más, va a depender pues ya también de cada paciente, cómo lo veamos y todo. Y pues como les decía, pues el tratamiento se va a basar en la psicoterapia, principalmente en la terapia cognitivo-conductual. Y pues los objetivos van a ser pues recuperar el peso del paciente, que se modifique la conducta de comer del mismo, también que pues reduzca su actividad física y reduzcan las conductas purgativas. También que pues esta terapia se va a basar, por ejemplo, en una modificación de su apariencia física, bueno, de lo que piense, de su apariencia física, en una modificación de su autoestima, de otros trastornos, por ejemplo, de la personalidad o rasgos que pudieran tener como perfeccionismo, y sobre todo una reducción de la ansiedad social para que pues este paciente se pueda recuperar y tenga un mejor estilo de vida y sobre todo también para prevenir las recaídas. Eh, en cuanto a la rehabilitación, nos decía que el tratamiento ambulatorio pues se va a basar en la terapia que ya les he estado mencionando, pero pues el tiempo que traía regularmente era de 2 a 3 horas por día, de lunes a viernes. Y por ejemplo, en el caso de que requiera una hospitalización, pues se requerirían unas 6 horas de terapia. Esto no sé si sea lo adecuado, pero fue lo que encontré. Y pues se va a tener un cuidado en el tratamiento nutricional. Aquí les puse pues cuáles van a ser como los objetivos del aumento de peso para estos pacientes. En el caso de los hospitalizados, se dice que debe de haber un aumento en promedio de 2 a 3 libras por semana y en el tratamiento ambulatorio de 0.5 a 1 libra por semana.
Para el tratamiento farmacológico, este no se usa normalmente, ni es el de primera elección, ni nada de eso. Lo que mencionaban los artículos es que el que se prefiere es la psicoterapia. Va a ser casi siempre más eficaz que el tratamiento farmacológico, pero pues hay veces en las que lo vamos a requerir, por ejemplo, en una enfermedad aguda que no va a responder con el tratamiento inicial. Entonces el de primera elección sería la olanzapina, y pues se va a preferir no usarlos en todos los pacientes, pero va a ser como en caso ya de emergencia prácticamente. Y pues a aquellos pacientes que tengan otras enfermedades psiquiátricas comórbidas, pues se va a tratar su trastorno. Por ejemplo, ya les decía que muchos de estos pacientes van a presentar depresión o otros trastornos, entonces pues se prefiere tratar desde ese, utilizando por ejemplo inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y terapia, o antidepresivos tricíclicos, que pues no se prefieren tanto, sobre todo porque pueden causar cardiotoxicidad, y pues esto va a ser muy importante en nuestro paciente, que de por sí ya va a tener bastantes complicaciones. Al momento de, por ejemplo, estar rehabilitando a tu paciente, nutricionalmente se puede presentar un síndrome que es el síndrome de realimentación. Me pareció importante ponérselos. Y pues este síndrome va a ocurrir sobre todo después de una inanición prolongada. Se dice que a medida de que el cuerpo va a utilizar glucosa, pues va a ir formando ATP. Pero pues como estuvo mucho tiempo sin comer, entonces las reservas de fósforo se van a ir deteriorando. Y pues esta entrada de glucosa que tenía bastante tiempo, que pues no, o sea, sí había, pero no en gran medida o en una medida adecuada, pues como ustedes ya saben, pues la glucosa va a entrar por medio de la insulina. Pero esta insulina suele aumentar después de largos periodos sin alimentos. Y pues estas dos cosas que les estoy mencionando, pues lo que nos va a causar finalmente es que hayan anomalías electrolíticas, como una hipofosfatemia, y también una hipopotasemia, que pues nos puede desencadenar un compromiso cardíaco respiratorio. Y pues algo también para recalcar es que entonces este síndrome de realimentación se va a caracterizar por hipofosfatemia, sobrecarga de líquidos, y pues van a ser prácticamente cambios clínicos y metabólicos. Unos decían que pues suele ocurrir cuando hay una rehabilitación agresiva de la nutrición del paciente, pero pues otros decían que no necesariamente, que simplemente con que el paciente pues esté muy desnutrido y pues lleve varios días de inanición, ya sería como un factor de riesgo para que se pueda presentar este síndrome. Pero pues es muy importante porque puede generar alteraciones cardíacas por la disminución de potasio también. Para prevenir el síndrome, pues se debe de cuidar la ingesta de proteínas. La recomendación es que se diera de 1.2 gramos, perdón, por kilogramo de peso por día. Una ingesta baja de calorías, y pues debemos de complementar la dieta del paciente con fósforo para pues prevenir esto. Y en el tratamiento, como ya les decía, pues puede presentar alteraciones electrolíticas. Entonces pues el tratamiento prácticamente sería rehidratar y corregir este desequilibrio. Algunos mencionaban administrar tiamina por vía intravenosa, y pues una vez que ya se corrigió esto, pues se va a comenzar la alimentación con menos de 10 kilocalorías por kilogramo por día, que va a ser gradual. Las complicaciones que presenta este trastorno van a ser bastantes, pero dentro de las más importantes en el sistema cardiovascular
vamos a tener arritmias, que van a ser sobre todo causadas por los desequilibrios electrolíticos, hipotensión y bradicardia. Em, en el caso de el aspecto constitucional, pues va a haber un crecimiento detenido, hipotermia, pues el índice de masa corporal bajo e incluso llevando a una atrofia muscular. En el hematológico, pues el paciente puede presentar anemias o aplasias. El neurológico puede haber incluso atrofia cerebral, una neuropatía periférica por la deficiencia de minerales y vitaminas. En el obstétrico, pues complicaciones prenatales y postnatales en el caso de pues estar embarazada. Y en el psiquiátrico, pues este trastorno puede generarle aún más depresión, alteraciones de la concentración, que pues en un principio no estaban, pero era más por las características como de la personalidad del paciente. Puede presentar insomnio e irritabilidad. Y en el caso de alteraciones renales y de electrolitos, pues va a haber una acidosis o una alcalosis metabólica, pero sobre todo pues por esas acciones que van a tener los pacientes sobre el uso de los laxantes, diuréticos e incluso el vómito, e incluso puede llegar a una insuficiencia renal. En cuanto al pronóstico, pues el pronóstico va a ser bastante variable, pero se dice que en 3/4 partes de los pacientes estos van a remitir en 5 años y pueden experimentar un resultado intermedio, incluso a bueno, y pues se dice que es bueno cuando empieza a presentar un aumento de peso, pero pues muchos de estos pacientes van a tener recaídas, que va a ser, las recaídas van a ser mayores sobre todo cuando el paciente ya tenga una duración muy prolongada de la enfermedad o su peso sea muy mínimo. Entonces, se puede decir que el tratamiento ya van a tener como más trastornos que van a ser difíciles de tratar. Y además, pues se dice que van a tener más recaídas cuando tienen trastornos psiquiátricos comórbidos o reciben la terapia fuera de una clínica. Algunos pacientes pueden lograr una remisión parcial, pero pues cuando es parcial, pues a menudo igual y ya no son o ya no tienen anorexia, pero pueden adoptar algún otro trastorno alimentario, como bulimia o otro. Y pues en cuanto a la mortalidad, nos decía que bueno, en el caso de anorexia va a ser uno de los trastornos psiquiátricos con mayor mortalidad, y pues esta se va a deber sobre todo a complicaciones médicas, abuso de sustancias y el suicidio. Y pues estos pacientes van a tener tasas muy altas de suicidio, y pues de todas las muertes que se llegan a dar en estos pacientes va a representar el 25%. Y eso sería todo. ¿Qué opinan los demás? Aquí estamos. Realmente es un tema complejo. Van a decir, bueno, el cual no es como todos son complejos. En la consulta de medicina de cualquier otra especialidad, no es nada raro que externemos pero qué barbaridad, cómo estás flaca, sin tomar en consideración todo lo que hay alrededor de este padecimiento, porque es un padecimiento y bastante severo, y que a veces son cuestiones que se fueron gestando por cuestiones hasta laborales o de la actividad que uno desempeña. Por ejemplo, es muy común en las bailarinas. En el medio artístico, evidentemente que debe haber mucha gente que padece de esto, porque se les exige una presencia, ¿sí? Entonces tienen que mantenerse bajo un peso X, ¿sí? Si ustedes observan a las
comentaristas, por ahí salen algunas chicas de las noticias y las veo unos súper delgadas. O sea, no tengo ni la más remota idea de qué pesos puedan tener. Puede ser normal, sin embargo, cuando se sale de control, cuando ya no podemos parar la pérdida de peso, entonces estamos hablando de un problema, de un trastorno alimentario. Y no es que se hagan, no, realmente ellas se ven en el espejo y se ven gordas. Su imagen no concuerda, la imagen que ven en el espejo no concuerdan con la imagen real, ¿sí? Y hay que tratarlos, pero además el tratamiento no es exclusivamente de psiquiatría. Hay que tratarlos en un equipo multidisciplinario en el que interviene medicina interna, nutrición, psiquiatría, a lo mejor hasta neurología, ginecología, para darle manejo a todos los signos y síntomas que tenga esta paciente. Puede ser muy peligroso, incluso en algunos casos se está indicada la terapia electroconvulsiva. No es la de primera elección, pero sí cuando la vida está en peligro, hay que darle tratamiento con lo que tengamos. Si es necesario la terapia, pues les damos terapia electroconvulsiva, ¿sí? Yo nunca he dado terapia electroconvulsiva, algo claro, y muchos les existe un prejuicio sobre el uso de esta técnica. Sin embargo, tiene su indicación muy específica y ya no se hace como se cuenta que se hacía antiguamente, que era como a lo salvaje, ¿no? En la actualidad se tiene que valorar al paciente como si fuera entrar a una cirugía, una valoración pre-terapia, ¿sí? Y si cumple con los requisitos se le da, si no, se buscan otras alternativas. Más de una ocasión hay que hospitalizar a los pacientes. A veces el diagnóstico no es tan fácil, ¿sí? ¿Por qué? Porque el paciente no llega como nos lo pintan en los libros, ya en las últimas, sino a veces llegan por algún otro conflicto, ¿no? Por ejemplo, bueno, les voy a contar el caso de una paciente. Llegó porque ella estaba estudiando en filosofía y letras y entonces se sentía muy conflictuada con lo que estudiaban allí y llegó a salud mental en la UNAM y entonces empezó a hablar de su vida, ¿no? O sea, una de las cosas que nosotros manejamos mucho es la historia de vida. Entonces empieza a hablar de su vida, de sus culpas, etcétera, etcétera, etcétera. Y en alguna ocasión le digo, oye, ¿estás bajando de peso? Y me dice, no. Bueno, pues no le di mucha importancia. Sin embargo, empiezo a investigar más sobre su alimentación, sus actividades, y estaba haciendo exceso de ejercicio, estaba usando laxantes y estaba evitando comer, vomitaba de repente. Dije, bueno, ya sabemos que tiene un trastorno alimentario, ¿sí? Hay que darle medicamentos, pero también hay que someter a estos pacientes a psicoterapia. Es difícil, no tan fácilmente aceptan. Tenemos que buscar la estrategia para que se enganchen en la terapia y puedan acudir. Apoyar muchísimo en la familia, ¿sí? Y insisto, evitar esa expresión de, ¡ah! Pero qué barbaridad, qué flaca estás. Evitarlo al máximo. Si sigues así, te vas a morir. Hay que evitarlo. Si los médicos tenemos que ser lo más neutros que sea posible. Y a lo mejor sí nos impresiona la delgadez de la paciente, pero no lo externamos. A lo mejor lo comentamos en cortitos, si quieren, con un colega que nos pueda apoyar, porque por algo nos genera esa angustia, ¿sí? Porque esa angustia, ¿sí? Sí, pero Sí, doctora. Les queda claro el padecimiento, tratamiento. Pues miren, nos podemos poner a decirles a su hipoglucemiante, perdón, acabo de decir una tontería, su antidepresivo,
dieta hiperproteica, a lo mejor algún antipsicótico, ansiolíticos, o sea, vamos a tratar el síntoma que el paciente tenga. Pero recuérdenlo siempre, es un equipo multidisciplinario, no podemos hacerlo solos. O sea, decir yo soy la mera para manejar esto y yo solita me lo aviento, no, porque pues su compañera ya hablaba también de unas alteraciones, ¿no? A nivel metabólico. Entonces, yo de metabolismo, pues es lo que aprendí en la carrera de medicina. Ahorita ya no sé nada prácticamente, ¿sí? De nutrición menos. Entonces, no nada más se trata de que coman y coman, se trata de que coman adecuadamente para evitar al máximo los daños que se pueden generar, porque afecta a todos los órganos. No nada más es la delgadez. Si mal no recuerdo, mencionó algo de daño renal, ¿no? Renal, hepático, metabólico, etcétera. Entonces, no conflictuemos más, es multidisciplinario. Y la terapia, muchos aquí actualmente muchos son fan de la terapia cognitivo-conductual, sirve, es de utilidad, pero en este tipo de pacientes es mejor una terapia más estructurada, a lo mejor un psicoanálisis, a sabiendas que es un manejo a largo plazo, ¿sí? No es a corto plazo, no vayan a pensar, porque de repente decimos, ay, pues ya tiene un año en tratamiento, pues sí, pero es un tratamiento a largo plazo que a lo mejor se lleva toda la vida, porque hay que estar con estos pacientes prácticamente diariamente, para saber qué es lo que los lleva a tener este tipo de conductas. Si hay mortalidad, ¿sí? No tengo la estadística de las muertes, pero sí llegan casos de mortalidad por anorexia. Y por bulimia, pues son esos gorditos y flaquitos, no necesariamente nada más son puros gordos, que se dan unos atracones, pero atracones, ¿no? O sea, me voy a cuidar. Fíjense que es una conducta bulímica, ahorita que lo pienso. Mañana empiezo mi dieta. Como mañana voy a empezar la dieta la dieta que me dio el nutriólogo me quitó pan, galletas, refrescos, plátanos, no sé, X número de cosas. Entonces, hoy, antes de empezar la dieta, me atraganto de todo eso y no me como un chocolate, me como 5 chocolates de esas tablillas. Ya ven que hay unas Milka, güey. No son, en Milka, que son unos chocolatotes como de medio kilo. Me como 3, 4, 5 tablillas esas. Me como 1 kilo de plátanos, me aviento 20 quesadillas y total que estoy una atragantada porque mañana voy a empezar la dieta, ¿sí? Entonces, ese es un acto bulímico, ¿sí? Y a lo mejor también digo, ok, ya empecé el día de hoy mi dieta y voy muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, y me aviento 5 o 6 días así, y al séptimo día, otra atragantada. Son conductas bulímicas y habría que checar si no hay un trastorno alimentario en ese tipo de conductas. ¿Cómo podemos saber si es un trastorno alimentario? ¿Qué más tienen estos pacientes? Una imagen distorsionada de sí mismos, ¿no? Es lo que podría inventarnos. ¿En la bulimia? No, en la bulimia no. En la anorexia sí, es una imagen distorsionada, se ven gordos. En la bulimia, ¿qué nos orienta a pensar que este paciente tiene un trastorno alimentario llamado bulimia? Pues son los atracones de comida y luego la necesidad o culpa para querer sacarlo, ¿no? Ya sea Así es. por vómito o por la purgación, ¿no? Así es. O sea, me di un atracón,
pero ok, no hago ninguna conducta de esas, no busco evacuar, no busco quemar las calorías que me comí, simplemente me di el atracón. A lo mejor me siento con culpa, porque, Chihuahua, yo, si también que iba, ya estaba en el séptimo día y me di un atracón, pero nada más, ¿sí? Entonces, tengo la conducta, pero no tengo el trastorno. El trastorno implica una serie de situaciones para corregir este problema. Es que a cierta hora me quedo sola y tengo que atender a algunas cosas, a gente que viene. Entonces, esto se los digo porque podemos tener esas conductas de atracones, no es nada raro. Que nos fuimos a una fiesta y la barbacoa de perro estaba deliciosa y nos comemos, no 1 kilo, 1,5 kilos, 2 kilos, porque estaba deliciosa. Y nos podemos sentir mal, culpables, distendidos, etcétera. Es más, hasta nos están a punto de operarnos con una litiasis vesicular, etcétera, etcétera. De buscar eliminarlos, pero en forma además rutinaria. Me doy un atracón y luego vomito, o me doy un atracón y luego me laxo, o me doy un atracón y dejo de comer 3, 4, 5 días, ¿sí? Esa es la diferencia entre atracones, conductas bulímicas y un trastorno bulímico, ¿sí? La anorexia, hablaban de la amenorrea. No es frecuente, no es común en todos los casos, pero sí es frecuente. Entonces, si una paciente está muy delgada y de pronto tiene amenorrea, hay que sospechar una anorexia. Y tener las pilas bien puestas, acuérdense, no juzgamos, no criticamos, no señalamos, simplemente atendemos la situación, ¿sí? Y tratamos de entender qué está pasando con nuestro paciente, por qué tiene este problema. Y pues le damos el manejo y dependiendo de lo que necesite, le vamos a dar. Si necesita antidepresivo, antidepresivo, si necesita ansiolítico, ansiolítico, si necesita glucosa, glucosa. Aunque pareciera que estoy diciendo un absurdo, no es un absurdo. ¿Eh? ¿Les queda claro? Sí, doctora. Sí, sí, doctora. Bien. Sí, doctora. ¿Alguna duda, pregunta, aportación? ¿Qué nos puede llevar a tener una conducta anoréxica? Conducta, ¿eh? Varios factores. ¿Como cuál? Los estereotipos. Ajá, los medios de comunicación, La sociedad. todo. Ajá, la sociedad. Pero eso ya sería el padecimiento, pero digo, si nosotros médicos, enfermeras, trabajamos en un área donde sí nos dicen que tenemos que cuidarnos del peso, pero no nos exigen que nos mantengamos como varitas de nardo. ¿Por qué podríamos tener una conducta anoréxica? ¿Depresión? Por comentarios de personas cercanas. No, Por falta de tiempo. fíjense que sí, los médicos, qué mal nos cuidamos. De veras que toda la higiene que debemos de tener no la tenemos. Nos malpasamos, mal comemos, mal dormimos. Yo creo que nada más bien nos bañamos, creo.
A lo mejor mal nos bañamos, pero creo que A no, veces. bien nos bañamos. Bueno, sí, un médico que ya está viejo me dice, híjole, en la época de residente andaba con aliento de dragón, digo, nos mal cepillamos los dientes, en fin, nos descuidamos impresionantemente. Y sí, no sería nada raro que alguno de nosotros tuviéramos un problema de anorexia. No sería raro, sin embargo, no es tan frecuente. ¿Por qué podemos dejar de comer? Bueno, presentamos el examen de residencia, no pasamos, nos quedamos fuera y eso nos puede dejar unos días sin querer comer. Entonces, hasta a lo mejor hasta bajamos un poquito de peso, pero no llegamos a esos extremos, porque además nuestra imagen corporal, nosotros nos vemos y no nos vemos flacos, digo, perdón, gordos, y de repente dicen, Chihuahua, creo que adelgacé un poquito, y empezamos a comer otra vez. O sea, sí podemos tener conductas, que no el trastorno. El trastorno es cuando ya no lo podemos resolver, ya está allí instalado de tal manera que me veo en el espejo y me veo enorme, enorme, y me pueden decir, oye, qué delgada estás, y hasta nos podemos enojar. ¿Cómo si todavía me falta bajar 80 kilos y peso 60, ¿no? O sea, sí. O sea, hay una distorsión, lo dijo su compañero y se lo repito, y lo dijo su compañera también, se lo vuelvo a repetir, una distorsión de la imagen corporal. Estamos muy delgados, pero nos vemos gordos. ¿Sí? Bueno, sí será el paciente, nosotros no, nosotros nos vemos llantuditos y lo que tengamos. Bueno, sí, de cualquier manera también no nos vemos como debe de ser, pero bueno. Bien. ¿Alguien más quiere comentar? ¿Han tenido alguna experiencia con algún paciente de estos? Yo sí. Sí. ¿Sí? Uh-huh. ¿Y qué hicieron con él? Pues en mi caso la llevaron a terapia, una prima mía que que trabajaba como actriz y Ok. era de esas de teatro, y en una ocasión le rechazaron una audición porque Sí, sí es. ¿Y quién más? Alguien dijo yo. Yo tenía una compañera de la secundaria que tiempo después subía fotos de su proceso, de cómo estaba cuando tenía la enfermedad y de cómo fue evolucionando. Ella es bailarina de ballet y creo que por eso fue que... Sí, entonces no es nada raro en pacientes, bailarines, actrices, gente, comentaristas de televisión, este, gimnastas, no es poco todos los que hacen este tipo de actividades están flacos, no, pero sí flacos, pero sí es muy frecuente esto, y incluso también es frecuente la bulimia. ¿Eh? Les decía ayer que vieran la película Malas Costumbres. ¿Sí la vieron? Es que como nos dejó como 5, no las hemos visto. Hay un montón. todavía no. Traten de verla. Es maratón. Sí, traten de verla. También hay una que se llama Toc Toc. Así, tal cual, Toc Toc. Sí, permítanme. Ya los van a atender otra persona. Bien, dense la oportunidad y a veces no es necesario ver toda la película para ver toda la patología, ¿no? Pero esa de Toc Toc está divertida. Si no pueden ver, ¿se acuerdan que les dije que vieran qué tal Bob? Si no pueden ver esa, no se preocupen, porque es larga y además son 2 películas. Entonces, con que vean una y es suficiente, ¿eh? No les voy a preguntar de la película. Bien, ¿algún comentario, algún
un reclamo. Pues parece que no, doctora. No, doctor, todo bien. Quedó claro. Ajá. Entonces, Gracias. y insisto, muchachos, y perdón que sea molona, pero es que los médicos nos encanta regañar a la gente. No tenemos por qué regañarlos, no tenemos por qué decir, pero qué barbaridad, mírate. No, ¿sí? Nosotros observamos y actuamos, ¿sí? Ya diagnosticamos un trastorno alimentario, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proseguir a tratarlo, ¿no? Ya de acuerdo a cómo sea el caso. Así es, Con la, Tratamiento integral. ajá. así es. Equipo multidisciplinario, nutrición, laboratorio, medicina interna, endocrino, si quieren hasta dermatología, no si quieren, a lo mejor requiere dermatología. Entonces, todo lo que ustedes vean que necesita, procuramos brindárselo, ¿sí? Bien, ¿hay otro tema? El de nosotros sigue, pero todavía no está totalmente terminado. Es que es el que nos dijo ayer de retraso mental. Ok, ¿lo vemos mañana? Órale, pues, bueno. Entonces, y ya están estudiando demencias. Sí, Ok, perfecto. Entonces nos vemos mañana. sí, De doctora. acuerdo, doctora. Sí, doctora, está Gracias. bien, gracias. Descansen. Gracias. Hasta luego. Nos vemos, doctora. Bye.